Hola, yo soy Giovanna y bienvenidos y bienvenidas a Recrearse, que es el momento de recreo de la vida. Como si la vida fuera un juego o una escuela, pues este es el recreo. Y justamente voy a explicar a qué me refiero con todo esto. La información que voy a explicar es un entendimiento que me fue llegando poco a poco en un proceso que estuve haciendo, que realmente es una sabiduría que está dentro de todos, pero lo olvidamos al momento de ser humanos, o bueno, más bien, al momento de nacer humanos. Olvidamos esta información y tuvimos la capacidad de tener un cerebro, una mente, donde empezamos a aprender cómo es que funciona el mundo, el planeta Tierra. Y muchas veces eso nos hace como desconectarnos de todo lo que hay detrás, toda esa información, esa sabiduría que simplemente está bloqueada por la interferencia de lo que es el cerebro, la mente. Y pues yo vengo a compartir una técnica a través de imágenes y palabras así como simpáticos, entretenidos, pero, o sea, es una técnica que a mí me ayudó mucho como a reordenar mi vida, literalmente, para poder recrearme y salir de mucho, pues, estancamientos, incluso sufrimiento que tenía, igual que, pues, la mayoría de nosotros. Es como volver a ver esa chispa de la vida, volver a verlo divertido, porque realmente la vida es un juego y nosotros somos los jugadores. Y si es eso, tendríamos la capacidad de poder modificarlo a nuestro favor y no de ser víctimas de lo que pasa en esa simulación o en ese juego. Y yo sé que, o sea, es difícil como aceptar o recordar que la vida realmente es un juego y nosotros nuestra alma o nuestra chispa o nuestra esencia o espíritu, lo que sea, es el jugador. Porque pues sí, o sea, desde que nacemos siempre es de que la vida es responsabilidad, la vida es cumplir, hay traición, hay enfermedad, hay sufrimiento, hay carencia, hay, o sea, el tener que hacer y hacer, el tener que cumplir, pertenecer, ser aceptados, y también pues tenemos bastantes limitaciones los seres humanos, como que nos desgastamos, nos cansamos, nos perdemos a veces en las ideas de la mente, en el sufrimiento, le damos vueltas a una situación, nos atascamos en recuerdos, en ideas. Pero todo eso realmente lo queremos o no. Podemos pensar que sí, pero muchas veces nos quita la libertad de vivir en la abundancia que hay dentro de todos nosotros. Y el pensamiento es la mayor interferencia que hay. ¿Por qué? Pues porque si no sería súper fácil. O sea, si no, no tendría chiste venir a jugar a una realidad donde hay situaciones que nos hacen como movernos, nos hacen sentir emoción. También por eso dije que no solo es un juego, también es una escuela o un campo de batalla. Y la mala noticia es que nos han enseñado como a tomarnos las cosas, la vida muy en serio y olvidar que es un juego y que estamos aquí también para divertirnos y aprender disfrutando. Pero muchas veces por nuestra forma de criarnos y luchar por adaptarnos a este planeta Tierra, olvidamos el gran propósito que hay atrás y toda la luz que hay atrás del ser humano. Y bueno, les voy a contar una pequeña historia que luego voy a explicar más a detalle, pero esto es algo que me gusta mucho, ver la vida de esta forma. Y es que imagínense como una gran bola de energía, así como el sol más o menos, ¿no? De electricidad, que crece y crece y crece siempre, pero de ahí se desprenden chispas de esa luz. Pero esas chispas no tienen forma, o sea, es pura luz, no tienen tiempo, no tienen nada para saber que existen. Entonces, ¿qué es lo que hacen esas chispas? Pues deciden crear un juego o un terreno como para poder entrar en una botarga, en un avatar, para poder jugar ahí, aprender, sentir,
conectar entre ellas a través de un cuerpo físico y simplemente conocer hasta qué grado pueden expandirse o conocer todos los niveles que tiene de conciencia, porque esa luz es conciencia al final de cuentas. Y pues aquí andamos, las chispas jugando, pero se nos olvidó que estamos jugando y por eso nos estamos macheteando toda nuestra mente, nuestras ideas, incluso nuestro cuerpo físico, creyendo que así vamos a ganar en el juego de la vida, creyendo que es una competencia, cuando no. En realidad el juego es personal y como dice mucho, no sé si seguramente han escuchado esto mismo de Javier Wolkoff, que explica esto de que la vida es un juego. El tablero del juego somos nosotros mismos, somos nuestras emociones, pero yo más bien lo voy a cambiar, lo voy a expandir un poquito a que el tablero son nuestras sensaciones y reacciones. Y todos los demás son personajes secundarios que nos hacen mover energía, o sea, sentir cosas y enojarnos y alegrarnos, extrañar, llorar, reír, odiar y todo. Pero pues el juego sí es personal y se explica de una manera muy fácil, que cada quien tiene su realidad, cada quien tiene su propia percepción de todo, del mundo, del tiempo, pues sí, su forma de ver las cosas. Y si no fuera así, no habría ni un conflicto, pero también es una de las cosas que hacen que el juego se vuelva más complicado. Porque como dice Wolkoff, lo que quiere la parte difícil del juego es polarizarnos. Nosotros, estas chispas en realidad son neutras, no hay separación, porque todo parte de una misma bola de energía, de un mismo centro, que es la fuente o el origen en común. Pero pues aquí en donde estamos en el planeta, la polarización o las opiniones o conflictos es lo que nos hace como reaccionar de una u de otra forma, en vez de mantenernos en armonía. Y bueno, entonces estaba hablando de que venimos de esa chispa en común que es la fuente o el origen. De ahí es donde venimos y eso es pura energía y pura vitalidad. Esa es la famosa energía vital. Entonces, pues no tendría por qué haber desgaste si estamos bien enchufados a esa energía vital. De hecho, un paréntesis es que cuando nacemos estamos más cerca de ese enchufe porque hay menos interferencias de lo que hemos aprendido. Entonces, por eso la vida se ve más divertida, se vive el instante, incluso pues se ve todo más a color, como con más saturación, pero realmente no es que el mundo haya cambiado en sí, más bien que nuestra percepción es la que cambió y se alejó de ese origen que es de donde todos venimos. Y ahí es donde aparece pues todo lo aprendido, el intelecto, las creencias que nos hacen no expresarnos con la total libertad y pues ya más cosas accesorias de que el resentimiento, la polarización y todo eso, que nos hace sufrir a los seres humanos nada más pues porque tenemos una gran cabeza. O sea, tenemos una gran interferencia pues con esa bola de energía vital. Acuérdense, adentro es la chispa de energía vital, es la fuente de donde todos venimos, o sea, como el Dios, por eso decimos de que Dios está adentro. Esto no tiene nada que ver con religión, nada más para aclarar. Y lo que es afuera es lo que identificamos como nuestra realidad, que realmente es, bueno, si han leído los libros de Jacobo Greenberg de la teoría sintérgica, es la latiz. En palabras de Jacobo, lo que es afuera es toda la malla de la creación, o sea, la latiz que se va modificando y así, y ya una vez decodificada por el cerebro humano. Entonces, pues obviamente si no tenemos un cerebro, no hay manera de captar esa realidad. Esta imagen es una chispa individual eligiendo el kit de ser humano, donde pues va a llegar con un cerebro nuevo,
dentro del avatar que eligió, o sea, dentro del cuerpo, y donde va a olvidar todo del origen. Pero lo bueno es que ya lo estamos recordando. Y así la vida se vuelve más provechosa y menos tediosa. Pero para eso tenemos que ir más allá de la mente, más allá de las ideas, de las creencias que hemos aprendido, porque justamente eso es como la mayor interferencia para que no nos permita enchufarnos a esa fuente de energía vital donde todos estamos unidos, de donde venimos. Entonces todo lo que voy a decir en estos videos es información para recordar, no es para memorizar ni mentalizar ni nada, o sea, simplemente es como para despertar ese brillito en la chispa que todos tenemos, pero disfrazado de pues palabras y de imágenes y así, que el cerebro sí entiende. Y bueno, esto es lo que estaba diciendo de la estrella, que pues es de todo lo que se tratan estos videos, de descifrar esa estrella, que realmente nada más es como una manera como de organizar lo que el mundo interno y el mundo externo que estaba hablando hace unos segundos. Y es como una forma nada más de tenerlo en cuenta en el día a día para darnos cuenta de que si lo que estamos haciendo nos está alejando o acercando a ese origen. Y sí hay muchos métodos, pero pues este es el que vengo a compartir, que fue el que me ayudó a mí a cambiar completamente mi realidad, darle un giro completo. Ahorita voy a explicar eso. Aquí tenemos la bonita estrella. El triángulo ascendente tiene al corazón, a la conciencia y al cuerpo. Y el triángulo descendente, que es lo que está en la tierra, tiene el tiempo, los 5 sentidos, o sea, la percepción y la creación de materia. Y esto apenas es la introducción de todo, o sea, es un resumen rápido, pero la llave del triángulo ascendente, o sea, esto es la llave al cielo, se podría decir, teniendo en cuenta que somos energía encarnada. Y atendiendo estas 3 cosas de la forma correcta, esta es la clave para poder recuperar nuestra libertad total como el jugador que somos. Y por acá está la llave a la tierra, donde muchas veces pensamos que es lo único que existe, porque es lo más directo que podemos percibir de la realidad, que es el tiempo, pasado, presente, futuro. Los 5 sentidos, los famosos 5 sentidos, no somos nosotros, es la forma de poder decodificar esta latiz cuántica y la creación de materia, o sea, cuando se hizo el planeta Tierra, la materia, que muchas veces, de hecho, obviamente voy a hacer videos sobre esto, pero muchas veces pensamos que estamos creando cosas a base de esfuerzo, cuando en realidad solo estamos modificando esa malla, esa como plastilina que es la materia. Y esa es como la trampa de la manifestación, que podemos pensar que estamos usando nuestro libre albedrío, pero en realidad nomás nos estamos sumergiendo más en los mares de lo que es la encarnación. Y nosotros, los seres humanos, estamos justo en medio, somos como un puente o los traductores de todo eso que no tiene forma, que es como la energía, la vitalidad, la inspiración, todo eso. Somos los traductores hacia algo concreto que es la tierra, que es poderlo poner en idiomas del cerebro. O sea, nosotros se supone que estamos en el mero balance, o sea, no somos ni seres iluminados, monjes budistas no somos, y creo yo que no es como el propósito final, aunque la espiritualidad lo dice mucho, pero tampoco somos bestias que estamos aquí como descaceradas, nada más viviendo a lo loco, dejándonos llevar y dejándonos ahogar. O sea, estamos aquí por un propósito de aprender y expandirnos, expandir esa luz. Y justamente por eso nuestro libre albedrío, o bueno, en palabras más simples, nuestra libertad de ser, ya contiene la capacidad de modificar la gran parte de nuestra realidad. Hay cosas que ya fueron pactadas desde antes de nacer, como firmadas, que es lo que llamamos el destino. Es como puro aprendizaje realmente, pero nosotros decidimos cómo
cómo nos lo tomamos, qué tanto lo aprovechamos. Pero bueno, ya me estoy desviando porque todo esto lo voy a explicar. Bueno, nada más quiero explicar rápido por qué se llama recrearse y es como un juego de palabras más o menos. Porque sí, recrearse se puede entender como recrearse, o sea, volver a crearse. O sea, volver a nacer prácticamente ya libre de personajes, libres de creencias, cosas heredadas y de cosas que no nos gustan. Entonces es como una forma de volver a iniciar desde cero, pero desde nuestro mismo cuerpo. Volver a crearse. Esa es la primera definición. La segunda definición, que es la oficial de recrear, es justamente un sinónimo de divertirse. Recrearse es reponer la energía a través de una actividad tan agradable y divertida que nos hace detenernos en ese instante y recuperarnos de todo lo aburrido, todo lo pesado de lo demás. Tal cual la recreación de la escuela. Salir un rato a divertirse, a hacer algo que nos gusta, donde el tiempo no existe, para refrescar el ánimo y seguir aprendiendo o seguir haciendo nuestro deber, pero ya de una forma más fresca, más renovada. O sea, el famoso recreo es ese momento esperado, destinado a simplemente disfrutar, gozar, distraerse, alivianarse, volver a ser niños chiquitos, donde la vida tenía más color. Y aquí estamos, de vuelta al recreo. Y bueno, en conclusión, el recreo es una pausa donde hay diversión y disfrute, pero el cambio profundo viene en el sentimiento de renovación interior. Y bueno, voy a explicar rápidamente cómo llegué hasta acá. Y voy a contar un poquito de mi experiencia, la voy a usar de ejemplos y como para tener un contexto, para poder como presentarme más o menos, pero realmente mis experiencias y así no son lo importante aquí. Yo, Giovanna, nada más soy como un puente o una traductora de ese entendimiento que me fue llegando en conceptos, o sea, literal como en imágenes borrosas, entendimiento, de eurekas que me iban llegando, y nada más fue como traducirlos a algo tangible, a un papel y pluma y luego a la compu y poder expandirlo. Pero toda esta sabiduría es universal, realmente está dentro de todos nosotros, nada más es como cosa de destapar el grifo, o sea, de abrir la llave como a esa chispa para recordarla. No es algo que se aprende, es algo que se recuerda. Y yo lo recordé recientemente. Y todo esto del canal de YouTube y así lo hago no para con la idea de que voy a salvar el mundo ni ayudar a la gente. Más bien lo hago como porque es algo que a mí me sirvió a recuperar mi vitalidad en 2 meses. O sea, me fui de 0 a 100, cambié completamente, me volví a crear y volví a recuperar mi chispa original. Y con esa inspiración nada más es como expandirla y a través de lo que me gusta hacer, que justamente es pues como conceptualizar y de que estudio publicidad, entonces esto es lo que siempre hago, de que organizar conceptos, ponerles nombre, hacerlos bonitos y así, o sea, me divierte mucho hacer esto y pero no pretendo salvar al mundo ni tener la razón ni mucho menos, porque justamente eso pues es el contrario del propósito de todo lo que viene en este canal. Literal, solo soy un medio de traducción, de entendimiento de la luz hacia palabras y conceptos del planeta. Y todos lo somos. Pero como forma de contexto así rápido, mi medio principal de abrir esa llavecita fue a través de la comida. Algo como muy irónico para la gente que está muy metida en las creencias espirituales y así, que yo también lo estuve en un momento, donde decían de que ay sí, el ayuno es de que lo que te hace iluminado, te hace no sé qué, y no, yo literalmente iba recibiendo información mientras comía las cosas más que nunca me permití comer por dietas y así. Y eso es una forma de mostrar que todo es
relativo, o sea, que las cosas que son malas para un paradigma realmente siguen siendo un paradigma. Nada puede ser malo o bueno por sí mismo, todo depende de los lentes y el personaje que tengamos puesto. Entonces, desde que estaba muy chiquita, prácticamente desde que nací, siempre he tenido temas con la comida, ya sea por miedos escondidos de mil maneras, o sea, primero miedo a enfermarme, luego miedo al gluten, a los lácteos, miedo a intoxicarme, ya de un poco más llegando a la adolescencia fue pues el miedo a engordar, luego caí en obsesión por comer compulsivo, entonces fue el miedo como a la adicción a la comida, luego entré al gym y luego empecé con las dietas del gimnasio, miedo a perder músculo, miedo a no verme como yo quería verme físicamente. Y recientemente, hace un año, ya dejé todo lo del gym y me metí a otra dieta completamente diferente, una creencia opuesta, donde tuve que soltar todo el músculo que tenía, que me costó muchísimo, y empezar esa dieta, pero pasó algo que mi chispa de luz se fue haciendo chiquita, se fue contrayendo, me estaba marchitando. Total, a pesar de que llevaba ya 3 años como tratando de entender el mundo, entenderme a mí, haciendo trabajos de conciencia, dizque el despertar, desde 2023 siempre decía, es que ya desperté y entendía cosas de mí y sí, aumentaba mi nivel de conciencia, mejoraba cosas y, o sea, me quitaba capas de sufrimiento y así, y luego otra vez me caía, me levantaba y decía, ya, por fin, otra vez desperté, no sé qué y así, pero siempre es estar así realmente siempre es despertar y luego unos dicen, cuando te metes a este trabajo de conciencia, empiezas y nunca acabas, pero pues es que justamente si se hace desde la mente, desde el querer entender, nunca se va a llegar a nada realmente como un cambio profundo. Cuando digo cambio profundo, me refiero a lo que podrían ser los saltos cuánticos, donde cambia una realidad, literalmente, donde cambia tu realidad. Otra vez me desvié mucho, pero estaba en que, o sea, llevaba 3 años, según que ya despierta de conciencia, en todo el rollo espiritual y todo eso. Y total que ya con esta dieta, mi chispa y mi vitalidad se fue contrayendo muchísimo. De hecho, perdí 12 kilos, perdí todo lo que me hacía feliz. Dejé de reír, dejé de sonreír, dejé de querer vivir, literal. Yo no entendía por qué era, según yo, víctima de eso, víctima de la enfermedad, porque estaba muy enferma. Y no entendía por qué la vida me trataba así. Si según yo ya era despierta de conciencia y todo eso, y pues me volvía a perder como en la oscuridad, pero más bien como en la confusión del mundo, de ya no saber qué creer, qué no creer, qué dieta hacer, qué dieta no hacer. No sabía cómo contactar conmigo, cómo atender mis verdaderas necesidades. Tenía como que muy satanizado eso de disfrutar la vida, de la dopamina y así. O sea, según yo, todo era de que estar concentrada, la disciplina, y que eso de disfrutar era ya como que, ay, X. Obviamente, pues yo pensaba, muy divertido no es este juego de la vida. Pensaba, si nos toca ser víctimas de la enfermedad o lo que sea, pues ya perdimos. Pero en ese momento, todo ese proceso, empecé a escribir. Me compré una libretita y escribía todo sin filtros, porque era para mí. Por eso voy a recomendar mucho, en este canal voy a recomendar mucho la escritura,
donde no se escribe desde la mente, desde sobreanalizar y así, sino es soltar la razón, soltar todo y dejar que la mano fluya en el papel. Bueno, entonces hubo un día de junio de este año, o sea, el mes pasado, que estaba ahí acostada, sufriendo, ahogándome en que me sentía mal y que todo era confuso y que pues ya estaba perdida completamente otra vez. Y me puse a recordar eso de que la vida es un juego, dentro de nosotros todo es salud, todo es abundancia, pero la capa que hay encima es lo que crea la enfermedad y lo que crea las limitaciones. Entonces empecé como a cuestionarme mucho de mis dietas, de mi forma de comer, de restringir el placer y la libertad de comer lo que quisiera. Y por primera vez en 20 años tuve el coraje de decir ya, las dietas, los miedos, ya, o sea, ya, soltar, decir ya no soy la niña de melindrosa, la niña de las dietas, la niña del gimnasio, la niña enferma, porque incluso ya me empezaba a etiquetar como enferma y agarré el valor de soltar todo y empezar a comer lo que yo quería y lo que sabía que disfrutaba, la comida que me hacía bailar, literal, o sea, de que bailar de emoción. Y así empezó un proceso muy profundo donde iba escribiendo cómo me sentía, iba contactando con mi verdadero querer, o sea, que era lo que yo quería, desobedecer lo que mi mente me gritaba y así, y seguir mi propia como inspiración y el llamado realmente como de la corazonada, pues, como volver a enchufarme con esa gran chispa y poco a poco así comiendo pizza o lo que sea que me gusta mucho, y escribiendo todo lo que sentía, expresando todo, fue como poco a poco empecé a recuperar vitalidad, recuperar mi sonrisa, volver a ver la vida de color. Y realmente fue un proceso muy rápido, o sea, me lo llevé intensivo, escribiendo muchas horas seguidas durante días seguidos. Y de ahí empecé a abrir como otras cajas que tenía escondidas de mi forma de ser, perdonando como resentimientos que tenía, entendiendo muchas cosas y pues me iba llegando de forma paralela todo esto que voy a compartir en este canal. Y la forma en que me llegaba era pues literalmente me despertaba y ya como que tenía ese concepto y era de que ya, o sea, tengo que escribirlo, como escupirlo y ya decía, wow, o sea, ya entendí un 30% más la vida y como que se iba viendo todo más claro, más sencillo y cada día me sentía más ligera y me daba cuenta de que me había estado enrollando en creencias o cosas aprendidas por la mente que me estaban alejando de, en este caso, seguir a mi cuerpo, escuchar a mi cuerpo, comer lo que quería, hacer lo que quería. Y bueno, pues recordé que no tenía por qué hacerme sufrir y vivir enferma y así, y que yo tenía el mando real de mi realidad. Y así es como recuperé mi vitalidad, recuperé la energía que no tenía ni para subir las escaleras, la recuperé así. Ya como efecto secundario es que los 12 kilos que bajé en esos meses los subí en un mes y, y sobre todo que ya veo la vida con más color, ya, o sea, me levanto todos los días emocionada como por lo que vaya a aprender ese día. Aprender no intelectual, aprender como sobre mí o sobre el mundo. Volver a ver la vida como un juego donde hay recreación en vez de como una cárcel donde me ahogo en mi enfermedad. Todo esto va más allá de lo espiritual porque ya no se trata de
un despertar espiritual más, sino ya es un verdadero salto a otra realidad. Es realmente un cambio de frecuencia y no volver a entrar en el personaje espiritual. Tampoco esto se trata de filosofía, aunque parezca como muy acá. Es algo práctico, concreto, divertido, fácil de poner en práctica. ¿Para qué? Simplemente para vivir desde el corazón y no desde la mente y la razón. Y suena muy cursi, pero querer tener razón nos quita mucha libertad y nos desgasta mucho, mucho. Yo antes era de las que sobreanalizaba cualquier comportamiento y trataba como de entender desde la psicología o como que la espiritualidad y todo eso, entender por qué la gente es así, por qué actúa así. Y ahorita es como que, ay, ya, o sea, pues que hagan lo que quieran, pero el trabajo está en mí, está dentro de mí. Simplemente dejar de tomarnos las cosas tan en serio y volver a jugar. Y también quiero decir que todo este proceso de compartir esta información está guiado por unos amigos muy sabios. Todos tenemos de esos amigos sabios, pero que no son humanos, o sea, no tienen cuerpo, son pura conciencia y se comunican todo el tiempo con nosotros, y pues nada más es como también abrir la llave y poder despertar la comunicación con esos amigos, y cuando estamos muy perdidos pues nos van guiando, y eso pues se hace medio a ciegas a través de la fe y de la certeza. Bueno, y ya por último, esta información sí es ya técnica, sobre este canal de YouTube, y está dividido en 3 fases. La primera es son 10 escenarios que preparé, que son como pequeñas historias donde podemos como a través de una forma divertida, con personajes, escenarios y situaciones, entender mejor aspectos de la dinámica del juego, de la vida. Y la utilidad de estos escenarios es que son como un punto de referencia que después voy a usar para ilustrar ya la explicación de la segunda fase. Entonces, la segunda fase de este canal de YouTube, ya después de los 10 escenarios, es cuando empiezo a explicar de forma desglosada cada punto de esta estrella, los 2 triángulos, que son las 2 llaves, y cada ángulo, que son 6. Y ahí es donde está la información más detallada y más práctica, para tenerlo en cuenta en el día a día. O sea, como para poder diferenciar todo lo que es adentro que tenemos que atender dentro de nosotros, hacia la chispa, y cuando estamos cayendo en el escenario. Luego, pues, cómo poder moldear ese escenario, esa latiz o esa realidad que se nos muestra como la realidad, que no es más que un lienzo. Básicamente todos los episodios que pertenecen a la fase 2 es donde se explica a detalle el sistema de esta estrellita. ¡Ay! Y la tercera fase, que es, wow, o sea, es un tema que me encanta, es un zoom a este ángulo de la conciencia. Ahí mero. Entonces, ya en esta tercera fase, enfocada en trabajar la conciencia, aunque es una de miles de herramientas y formas diferentes de trabajar la conciencia, pero a mí me llegó en el mismo paquete de como entendimiento que recibí junto con la estrella. También en ese mismo paquete incluía el aspecto de los 4 elementos, o sea, los 4 temperamentos. No sé si han escuchado de colérico, flemático, melancólico y sanguíneo, que corresponde con el fuego, tierra, aire y agua. No, creo que lo dije en desorden, pero bueno. Esos temperamentos son parte de nuestra personalidad dentro del juego, o sea, de nuestro personaje. Realmente todo eso de los temperamentos, que es una teoría muy vieja,
falta mucho para que explique ya esto, pero básicamente son como 4 modalidades que venían en el paquete de encarnación. Y está bien chistoso porque eso de los temperamentos es como un juego dentro del juego. O sea, es el juego personal dentro del juego de la vida, que también olvidamos la configuración que elegimos del temperamento. Voy a desarrollar, todavía no lo tengo listo, pero voy a hacer como una brújula de temperamentos. Pero hay mucha información sobre esto, sobre los 4 temperamentos. Hay muchos podcasts y así. Pero realmente eso nos hace saber cuando estamos cayendo en un extremo que nos aleja de la armonía del centro, y también saber cómo balancearlo, nuestra personalidad, para dejar de hacernos sufrir con nuestras expectativas y nuestras cosas, y también dejar de estar molestando a los demás. Y ya, o sea, estar en armonía y expandir esa armonía. Eso a través de los 4 elementos. Y por eso, ay, es que me encanta. Pero falta mucho. Y también voy a explicar ahí dinámicas de pares, o sea, pues como todos somos energía, es fácil que 2 personas como que hagan un acuerdo energético sin saberlo, y un temperamento de una persona esté desbalanceando el de otra persona, y eso pasa mucho en parejas o sea, no de que dúos, y en dinámicas familiares y todo eso, pero bueno, eso ya, luego lo explico bien. Esto nada más fue como un mini resumen. Y pues esas fueron las 3 fases para lograr recrearnos. Y toda esta información parece muy sencilla, pero en realidad es como un entendimiento, una sabiduría grande que se guarda, se comprime en un archivo zip. Se ubican como los archivos donde están varias carpetas como comprimidas, apachurradas y así, para poder hacer una transferencia hacia nuestro pequeño cerebro humano. Y ya una vez instalado ese programa, se expande. Y bueno, ya para qué digo más, simplemente quiero cerrar con esta frase, que es que todo lo que hemos aprendido en nuestro proceso de vida nos aleja de la verdadera sabiduría. Y por eso la salida está adentro. Listo, esa fue la introducción, que se alargó un poquito más de lo que tenía pensado, pero ahora sí, a empezar con los escenarios. Bye.